Las decisiones son el pan de cada día. Siempre estamos tomándolas, desde las pequeñas e intrascendentes hasta las que nos cambian la vida. Sin embargo, a veces optamos por el camino menos acertado y es cuando nos arrepentimos. Hoy sabrás cómo tomar las mejores decisiones de tu vida. Los expertos nos darán muchas recomendaciones. Pues bienvenidos y bienvenidas, me da mucho gusto recibirlos en este espacio de Saber Vivir. Yo soy Marisa Escribano y precisamente el tema de hoy es ¿qué miedo nos da a equivocarnos? El miedo a equivocarse, porque como lo decíamos al principio de este programa, constantemente tenemos que decidir. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. De hecho, si no tomamos una decisión, ya es una decisión. Entonces, ¿cómo hacerlo de la mejor manera? Porque una de las cosas más difíciles es que decidir algo es renunciar a otra cosa. Y realmente lo que nos cuesta más trabajo no es saber que nos podemos equivocar, sino aquello a lo que estamos renunciando. Qué difícil, ¿verdad? Desde luego hay de decisiones a decisiones, unas son sencillas, otras son más complicadas, pero hoy aquí en este programa vamos a estar hablando de esto y vamos a tratar de aprender juntos cómo poder tomar las mejores decisiones. Hay métodos, hay estrategias, hay muchas cosas que nos pueden ayudar a tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Así que quédese con nosotros, llámenos a nuestros números telefónicos, comuníquese con nosotros a través de las redes sociales, lo puede hacer y están apareciendo constantemente en su pantalla para que nos dé su opinión y juntos compartamos todo esto de cómo tomar las mejores decisiones. Y para empezar con este programa, vamos a ver qué nos dice la gente sobre cuál es la decisión más difícil que han tenido que tomar. Veamos. La decisión más difícil fue aceptar mi fracaso matrimonial y regresarme a mi tierra con mi criatura sola. La decisión más difícil que yo he tomado en la vida es independizarme. El no casarme con la mujer que pudo ser de mi vida, ¿no? En mi vida, el amor. Decidí mejor terminar mi carrera y no casarme con ella. La decisión más difícil es, pues, ser madre. El hecho de escoger la pareja que va a formar parte de tu vida y pues es una decisión muy difícil, ¿no? La decisión más difícil que he tomado yo creo que ha sido escoger la carrera. Después de casarme, pues cuando llegan los hijos, ya la decisión de seguir trabajando o de quedarse en casa es lo más difícil. Y para mí, pues preferí mejor mis hijos. Esto fue cuando dejé mi trabajo en la fábrica. Fue una de las más difíciles. Yo creo que ha sido decidir mudarme a otro país por un tiempo. La más difícil es dejar de estudiar. Que nazca uno de mis hijos. Estaba en mucho riesgo mi salud, pero el bebé iba a nacer pues vivo. O podía no nacer vivo, ¿no? Pero la decisión era en escoger entre mi vida y la de él. Y pues lógico, tomé el reto y ahora tengo un muchacho exitoso de 33 años. Y bueno, por supuesto que a la hora de tomar una decisión, todos le tenemos mucho miedo a esto de fallar, a esto del fracaso. Y luego no sabemos si nos hemos equivocado o no. Dicen que solo el tiempo te dice si la decisión que tomaste fue acertada o no. Pero estamos aquí con Belén y con nuestro público precioso que nos acompaña siempre en estos programas, a quienes les damos la bienvenida. Y queremos saber, Belén, ¿tú qué decisiones tan difíciles has tenido que tomar en la vida? Pues han sido un par de decisiones difíciles. Hace 14 años, por ejemplo, fue el donar un riñón para mi hermano. Ajá. Con la condición de no quedarme con el que pudiera haber pasado, si lo hacía o no. ¿Le donaste el riñón a tu hermano? Así es, Ajá. Sí lo hice y la verdad es que no me arrepiento. Ya después, bueno, por situaciones médicas, negligencias, desafortunadamente él ya no siguió con mi riñón, pero bueno, me quedó esa satisfacción de poder haberlo ayudado en el momento. ¿Dudaste alguna vez? Sí, claro. ¿Sí? Sí, porque la gente te dice muchas cosas, que no vas a poder ser madre, obviamente el riesgo de salud, etcétera, pero es un hecho que si se hace la donación es porque el cuerpo está en condiciones de hacerlo. Claro. Y luego esto te trajo algunas consecuencias en tu vida. Bueno, obviamente en el caso de mis embarazos, ya ahora que estoy casada, pues que son de alto riesgo.
y bueno, la consecuencia principal, bueno, el mantener el riñón que queda apto y sano. Y bueno, la segunda decisión, podría decirse así, fue cuando a raíz de mi primer embarazo, pues el bebé viene con malformaciones y bueno, la decisión de tener o no el embarazo. ¿Qué te llevó a tomar esas decisiones? ¿Cómo tomas decisiones tú? Pues la verdad es que ya las circunstancias eran demasiado claras, demasiado obvias. Ya en este caso clínicamente no había esperanza para el bebé. Y claro, uno se va al lado de la fe, ¿verdad? Quisieras que ocurriera el milagro y entonces los médicos se equivocaran. Esa es la parte más difícil, ¿no? Entre confiar en Dios y confiar en la ciencia al mismo tiempo. ¿Te sientes una persona segura al tomar las decisiones en tu vida? En el caso de estas decisiones que he mencionado, no. Definitivamente no es algo que se decida en 3 minutos. O lo puedes decidir, pero uno siempre presta mucha atención a lo que nos dicen los demás. Mucha. Sobre todo cuando es algo que tiene que ver con el resto de la vida, ¿no? Fíjate que esto que estás diciendo es muy cierto, porque a veces uno le cuesta trabajo tomar decisiones, o te cuesta trabajo tomar decisiones, porque siempre tienes como que aquí la voz de todos aquellos con los que viviste, te educaron, la sociedad, el deberías. La aprobación. El deberías, la aprobación. La aprobación de los demás, hasta para de repente uno cortarse el cabello, pintarse el cabello, ¿se me verá bien? ¿No se me verá bien? ¿Me quedará? ¿No me quedará? Cuando al final de cuentas, bueno, es bueno escuchar, pero al final uno toma la decisión. Pues tienes toda la razón. Y mira, vamos a presentar a nuestro panel que nos acompaña el día de hoy, nuestros especialistas. Bienvenidos a todos, por supuesto. Gracias. Está con nosotros Silvia Heiser Guerrero, es psicoanalista y fundadora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, AC, rectora de la Universidad Mexicana de Psicoanálisis. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias. Nos acompaña también Helios Herrera. Él es especialista en desarrollo humano y productividad. Bienvenido también, Helios. Muchas gracias. Alejandra Vox es psicoterapeuta humanista y existencial y directora general del Centro de Salud Mental y de Género. Bienvenida, muchas gracias, Alejandra. Y Sergio Molano Romero, maestro en Desarrollo Humano, académico de la Maestría en Desarrollo Humano del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana. Buenos días, bienvenido también. Y Óscar Virués está por allá con Rosa María Chaires. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Marisa, me da mucho gusto saludarte y saludar a todo nuestro auditorio. Desde luego, darle la bienvenida a las personas que diariamente se conectan a las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Y quiero presentarles, como bien mencionabas, a Rosa María Chaires, terapeuta Gestalt del Centro Médico de Medicina Integral y Cubana. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy contenta de estar con ustedes. Pues ya listos para responder a todas las personas que quieran comunicarse a través de las redes. Y además recordarles que también el programa se puede ver en internet. La dirección es www.11tvmexicolive.tv/internacional/. Y agradecerle a todas las personas que diariamente se comunican o se conectan a través de internet, porque eso hay que comentarlo, Marisa, está creciendo la audición a través de internet muchísimo, así que les agradecemos, les agradecemos desde luego su atención y que estén con nosotros, y al público también que está aquí con nosotros. Muy buenos días. Por supuesto, que participen con nosotros, que comenten, que platiquemos juntos, porque pues todas estas cosas de la vida uno no las nace sabiendo, es una cosa que hay que aprender y que también tiene que ver con la experiencia que uno va teniendo en la vida. Y aquí están pues los mejores expertos para que nos digan cómo le hacen para tomar las mejores decisiones. Oye, déjame darte ya algunos comentarios, si te parece, sí, porque hay varios y ya buenos desde anoche que se empezaron a pegar. De Cenetina dice: dormir a un perro que fue mi compañero desde que yo era bebé. Una decisión bastante complicada. Fabi Rodríguez de Bumburi: dejar a un novio que me maltrataba. Fíjate. Itzel Linares: dejar a mis padres para hacer mi propia familia con mi esposo y mi hijo. Hasta la fecha no lo asimilo por completo. Además de que, desde luego, lo que nos comentaban en el sondeo, ¿no? También decisiones importantes o complicadas de tomar en la vida. Por supuesto que además cuando uno es el que tiene que tomar la decisión, cualquier decisión, por simple o sencilla que sea, pues es difícil, ¿no? Helios, ¿cómo está esta cuestión de tener que decidir y renunciar a otras cosas? Hay como 4 premisas a partir de las decisiones, de las elecciones. La primera, como bien dices, elegir es renunciar. Si yo decidí estar con ustedes hoy, renuncié a estar en cualquier otro lugar. Y hay veces que lo difícil no es elegir, sino renunciar, ¿no? Por otro lado, somos la suma de nuestras decisiones. Entonces, todo lo que decidimos para bien o para mal va creando nuestra realidad, y eso genera un estrés
terrible, saber que si me equivoco la consecuencia va a estar. El tema es que no decidimos en conciencia. Decidimos en conciencia de lo que estamos decidiendo, más no de las consecuencias que nuestras decisiones acarrean. Y yo creo que ese ahí es donde tendríamos que focalizarnos. En todo se vale, tú puedes decidir lo que quieras en tu vida cuando estás consciente que las consecuencias de tus decisiones llevadas a la acción son las que te van a acompañar el resto de tu vida. Eso se llama responsabilidad, ¿no? Ser de alguna responsable de manera. tus decisiones. Pero yo creo que hay una cosa muy importante que hay que incluir en lo que tú dices, ¿sí? El azar. Ajá. Es decir, no tenemos todas las posibilidades de prever cuáles van a ser las consecuencias o los efectos de nuestras decisiones. Entonces yo considero que hay que incluir como una dinámica emocional la posibilidad del equívoco, la posibilidad del error. ¿Por qué? Porque tenemos posibilidad también de ¿qué? De volver a relanzar una creación. No nos podemos quedar, bueno, nos podemos quedar si queremos, es una decisión, aplastados por los efectos negativos que hayan venido de una decisión, pero es que existe el azar. No somos verdaderamente, digamos, aunque nos echen el tarot, aunque traigamos todos los cuarzos del mundo pegados, la Virgen de Guadalupe y todos los talismanes que quieran, o la persinada, digamos, antes de salir al programa, ¿no? Sí, esa es básica. Bueno, yo creo que definitivamente hay que incluir la posibilidad del equívoco. Si nosotros nos adueñamos de que nos podemos equivocar y podemos volver a relanzar una neocreación, una creación nueva, para resolver lo que tengamos que resolver, entonces somos sujetos vivos, somos sujetos creadores, somos sujetos dinámicos. Es que de alguna manera yo creo que se nos enseña o aprendemos, yo no sé en qué momento de la vida, a que toda equivocación y todo fracaso es malo, ¿no? Sí. Y a todo verlo como quedar mal ante la vida, ante los demás, ante los otros. Déjame, primero que nada, buenos días y muchísimas gracias por Mira, la él invitación. saluda. Ya habíamos saludado. Él decidió saludar. Saludando a todos los que me han saludado, gracias, y agradecer la invitación. Creo que hay una cuestión, lo primero que tenemos que tener claro al tomar decisiones es que nada nos garantiza que va a ser una buena decisión. Es decir, no hay garantías en lo que estamos haciendo. En la vida, de hecho, no hay garantías. Entonces, en la medida en que nos acerquemos a tomar decisiones sabiendo que existe la posibilidad por el azar o por los factores que sean de que el resultado no va a ser el que estamos buscando, creo que podemos tomar una decisión más tranquila y más libre. Yo quisiera retomar, aquí hay 3 elementos que están jugando en la toma de decisiones. El primero es ser conscientes, darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Segundo, responsables de lo que vamos a decidir. Y tercero, que es una condición humana, natural y solamente humana, es la toma de decisión con libertad. Y esta toma de decisión con libertad implica que, retomando el testimonio hace un momento, es yo soy el que toma la decisión y yo soy el que asume la responsabilidad de decisión y es decir, nadie va a tomar decisiones por mí. Inclusive delegar la decisión a alguien más. ¿No? Sí las toman, esa es una decisión inclusive y ya no estoy tomando la decisión. Pero quien asume las consecuencias soy yo, a pesar de que el otro es el que haya decidido. Aun cuando el otro es el azar. Pero yo decidí que el otro tomara la decisión por mí. Pero ahí ya estaríamos asumo hablando la responsabilidad de eso. Ahí también yo creo que tendríamos que pensar en que estaríamos hablando de cuál es el tipo de personalidad que cada quien tiene. Porque también estamos hablando de qué tan influenciables podemos ser. Sin embargo, con el testimonio que acaba de compartir Belén, ella decía algo muy importante que además es parte de nuestra cotidianidad, como lo es la toma de decisiones. Todos los días, constantemente estamos tomando decisiones de cualquier tipo, de diferentes grados. Y Belén decía algo muy importante, decía que había gente a su alrededor que le decía cosas, ¿sí? A lo mejor alguien le decía, hazlo, otras personas le decían, no lo hagas, y sin embargo, ella tomó la decisión y para eso tuvo que estar, desde mi punto de vista, en un momento muy centrada en sí misma y tratando de hacer a un lado todas esos ruidos y esas voces que la estaban de alguna manera tratando de influenciar. Entonces yo creo que aquí no podemos dejar de pasar por alto el tipo de personalidad que tenemos cada quien también. Tienes toda la razón, pero qué difícil es estar escuchando todas las opiniones porque somos expertos en las vidas ajenas. Exacto. ¿Estarán de acuerdo? Siempre estás diciéndole al otro lo que debe de hacer, lo que debería de haber hecho. Entonces somos expertos en la vida de los demás y cuando se trata de nosotros nos da pavor decidir, Rosy. Sí, yo creo que las decisiones se toman, desde luego, cada persona
viene de un contexto y una historia. Todas las decisiones se toman desde esa contextualización. Qué bueno que todos fuéramos maduros y que supiéramos ser conscientes a la hora de tomar decisiones. Desafortunadamente hay barreras y hay bloqueos en la toma de decisiones, de acuerdo a la jerarquización que se haga de las decisiones, ¿sí? No es lo mismo tomar la decisión de qué zapatos me pongo que de dejar a mi esposo o finalmente irme a vivir a otra parte y hacer a un lado a hacer cortes con mi familia. Claro, o dañar un riñón. Pero yo creo que hay, difiriendo de ti, doctora, yo creo que hay mucho azar. Yo creo que la gente le deja demasiadas cosas al azar o a la suerte o al a ver qué pasa. Y creo que si queremos tener control de nuestra vida, hay que empezar por tener control de nosotros mismos y de las decisiones que tomamos. Si les parece, ahorita que regresemos del corte, volvemos a retomar este asunto del azar, de la decisión. Y hay otro punto que me parece fundamental, que es la intuición. ¿Qué tanto usted decide con el corazón o con la cabeza? Regresamos después de esta pausa, no se vayan. Qué bueno que esté con nosotros. Los invitamos a que se comuniquen a través de Facebook, Twitter o a través de los números telefónicos que están apareciendo en su pantalla para que podamos platicar con ustedes y nos cuenten cuáles han sido las decisiones más difíciles que han tenido que tomar y si tienen alguna estrategia o si tienen alguna filosofía sobre cómo se debe de tomar una decisión. Hoy aquí lo vamos a aprender juntos y queremos ir a un testimonio. Tenemos varios y tenemos muy buenos testimonios y en particular tenemos uno de Amparín, esta mujer que usted la va a reconocer en cuanto la vea porque es la fundadora de Destroyer. Ella nos dice qué decisiones importantes ha tenido que tomar. Veamos qué nos dice ella. Yo he descubierto una cosa. Como yo sí confío en que toda la vida es un churro. Tú te casas con la persona indicada, ¿no? Con alguien a lo mejor que esté de tu misma religión, de tu mismo país, y truenas al día siguiente. A lo mejor yo me casé con un americano judío, todo el mundo me decía vas a fracasar, duré muchos años muy felices. O sea, como que yo de verdad cada vez me doy cuenta que el factor churro y sorpresa juega un rol importantísimo. Todos los ingredientes de repente se coordinan y no sale el pastel, o no hay ningún ingrediente y de repente sale el pastel. Entonces, digo, claro que hay que meterle cabeza. Yo estoy mucho más del lado de la intuición y de que va a pasar lo que tenga que pasar. Me baso en la intuición porque de chica no me iba nada bien en la escuela y era horrible porque pues ahora sí que me dediqué como que a adivinar un poco las respuestas y todo ese rollo por cuestiones técnicas. No me iba bien, entonces me tenía que como que más o menos por instinto empezar a moverme en lo que me latía, ¿no? Que está fatal eso, pero pues era como mi herramienta de escape. Eso sí, cuando tienes miedo al tomar una decisión es horrible, pero en mi experiencia yo prefiero pasarme y regarla, o como ese dicho cursísimo que dice más vale pedir perdón que permiso. Bueno, así soy. Yo nunca me he quedado con las ganas de hacer algo, jamás. Prefiero pasarme y regarla y decir, hijo, qué nefasta eres, que quedarme como con el rollo de que si lo hubiera hecho. Entonces, cualquier decisión, buena o mala, yo creo que hay que tomarla, porque últimamente, pues hay que arriesgarse. Yo creo que Destroyer salió de un churro, porque sinceramente yo nunca pensé que fuera un negocio. En mi casa todo el mundo estudió matemáticas aplicadas, economía, etc. Yo era la que estudió dibujitos. Nunca en la vida pensé que me iban a pagar por esos dibujitos que hice. No he tenido que tomar muchas decisiones, no sé si esto sea bueno o malo. La primera decisión que yo tomé fue a los 7 años y fue de divertirme toda mi vida. Mis papás decían, bueno, ¿qué decisión tan vana, tan poco profesional? Pero yo creo que esto, si tú te diviertes en lo que haces, encamina o va a llevar a tener éxito en lo que realmente te gusta, porque digo, yo voy de acuerdo que importa mucho el sector financiero, pero tienes que tener el lado divertido, que es lo que te hace que dures en el matrimonio, con tus hijos, en todo en general. Yo que el elemento diversión es un ingrediente para mí, es básico y debería de ser una materia obligatoria en la escuela. Sí. Qué importante esto que acabamos de escuchar, y además tiene toda la razón. Hay que divertirse en lo que uno hace. Y mientras la estaba escuchando a ella, pensaba que además de todas estas decisiones que a veces la vida te pone y que tienes que tomar y que a veces son verdaderamente críticas, hay una fundamental que también que tenemos que tomar y que quizá la tomas una vez en tu vida, que es cómo quieres vivir tu vida, que es lo que dice Amparín. Dice, yo tomé la decisión a los 7 años de divertirme y de ser feliz.
Y esa es una pregunta que hay, les dejo de tarea y me la dejo yo también, de qué decisión hemos estado tomando, porque a veces no lo hacemos conscientemente, pero esa es la visión que tenemos hacia la vida, ¿verdad? ¿No crees, Carla? Sí, claro que sí. Oye, ¿tú qué decisiones importantes has tenido que tomar? ¿Qué te ha pasado? Híjoles, yo desde hace 2 años he tomado decisiones, siento que muy fuertes en mi vida. A mis 27 años creo que he madurado demasiado. Hace 2 años mi esposo era marino y él lo cambiaron a Tampico. Entonces me dijo, ¿sabes qué, gorda? Nos vamos a ir. Dije, bueno, mi esposo ya es él y mi hija de 1 año. Ok, me fui a un pueblo que era de ahí de Tampico, La Pesca. Era agua salada, transporte cada 2 horas. Dije, bueno, yo decidí estar con mi esposo y con mi hija. Fui súper feliz al lado de mi esposo y de mi hija. A pesar de que el agua salada y transporte no me importaba, porque yo estaba con mis 2 amores. Un día salimos de compras y desgraciadamente tuvimos un accidente automovilístico. Falleció mi esposo y mi hija de 1 año y medio. Tomé la decisión de ver a mi hija, de ver a mi esposo. Yo dije, me quedo aquí, mi esposo se va a desangrar. Tomo a mi hija, voy a tratar de auxiliarlo, que alzarlo pesaba demasiado, nada más traté de ponerlo de lado para que según yo no se ahogara con la sangre. Salgo del barranco donde nos fuimos a pedir ayuda. De ahí yo dije, si yo me derrumbo aquí, no sé dónde van a quedar los cuerpos. Entonces yo decía, Dios mío, dame mucha fortaleza para que yo pueda saber qué hacer. Me traigo los cuerpos para allá, de Victoria, me los traigo para acá. Y siento que fue una decisión así como que muy, muy difícil haberme ido, o sea, que me equivoqué, que digo, si no me hubiera ido a Tampico, no hubiese pasado eso. Pues ahora ya estoy aquí, he buscado ayuda profesional y pues siento que ahora mi decisión es salir adelante y a honra de ellos estaré de pie. Pero qué difícil, Carla. Y cuando estaba yo leyendo tu historia, estaba viendo que además tuviste que tomar una decisión muy difícil, porque en el momento del accidente tú tuviste que elegir en ese momento a quién ayudar, no podías ayudar a los 2 y tengo entendido que tú viste que tu hijita estaba bien, que no tenía sangrados, por lo menos externos, y entonces decidiste ayudar a tu marido y después te diste cuenta que tu hija había muerto. De hecho, mi gorda quedó, ellos se salieron de la camioneta, yo fui la única que quedé adentro. Entonces cuando me asomo, veo a mi hija en una piedra, sin ropa, y la niña volteaba y me decía, mamá, mamá. Y yo en lo que salí de la camioneta le digo, voy, mi amor. La recojo y le digo, ¿estás bien? Y le empiezo a sobar su espalda, ¿estás bien, hija? Y la niña me decía, papá. Entonces camino a buscar a mi esposo, pero mi hija, yo nada más la vi con un moretoncito aquí, pálida, pero no le vi sangre de absolutamente nada. Entonces, pues, no me alarmó, vaya, sino yo cuando vi a mi esposo estaba desangrándose ojos, boca, oídos, o sea, súper feo. Y sí, yo me orillé por mi esposo. Pero el golpe de mi hija todo se le deshizo de su pancita, entonces vomitó. Todo era interno. Ajá, todo. Pero yo cuando mi hija veía que se empezaba a dormir, yo la alzaba y, Pau, no te duermas, mira, Pau. O sea, yo trataba de que, pero pues fue imposible, no pude rescatar a ninguno de los 2. Traté de hacer todo lo que estuvo en mis manos, pero pues no pude. ¿Y eso hace cuánto fue? Eso acaba de cumplir la semana pasada 1 año. Apenas, Carla. Nada. 1 año. ¿Y cómo te sobrepones a todo este tipo de problemas? Tengo mis caídas, como todo, por decir, 10 de mayo fue un día así súper deprimido y llorando, pero si algo tengo es que digo, no voy a causar lástima, voy a echarle ganas. Mi esposo era un guerrero, porque eso le puedo llamar, y me enseñó a ser fuerte y pues a honra de ellos tratar de salir adelante. He buscado ayuda profesional, voy a grupos de tanatología, me metí un diplomado de tanatología y pues digo, tratarle de echar todas las ganas, porque ya no puedo hacer nada por el pasado, pero por el presente y el futuro, sí. Así es, así es. Y además tengo entendido que tu suegra se enojó contigo por la decisión que tomaste. De hecho no llevaba mucho trato con mi suegra porque no me aceptaba. Entonces ella prácticamente me echó la culpa, a lo que yo sé que por mi culpa fue el accidente. Yo no iba manejando, no traté de aclararle nada, porque digo, yo solamente sé, yo y Dios, cómo fueron las cosas, y tomé la decisión de que en el diplomado de tanatología tengo las cenizas de mi esposo y de mi hija. Entonces yo a una prima de él le comenté, le digo, yo quiero ir a Tampico, va a ser a lo mejor una prueba muy fuerte para mí irme a enfrentar donde fui muy feliz,
pero digo, siento que tengo que ir a cerrar ese ciclo. Ajá. Entonces le digo a la prima, ¿gustas ir? Si quieres yo te ayudo con la mitad del pasaje, vamos, digo, para que se diera realmente cuenta qué feliz fuimos ahí. Como era un pueblito tan chiquito, nos conocían como andábamos los tres para todos lados. Me dijo que sí. Y ya después dejó de llamarme, todo, no sé si lo tomó a mal, pero como le digo, es una decisión que yo tomé, y digo, no porque tire las cenizas al mar donde ellos fueron muy felices, los voy a olvidar. O sea, ellos para mí van a ser muy importantes en mi corazón toda la vida. Pues qué valiente, qué valerosa, y te agradezco muchísimo que compartas con nosotros, porque sabemos, antes de platicar con ella me decía que a ver si podía y a ver si no lloraba, y te agradezco mucho que siendo tan reciente y estando las heridas tan abiertas las hayas querido compartir. Gracias. Yo creo que no hay decisiones más fuertes que esas, que además la vida te pone y no estás preparado para ellas, ¿eh? Las tienes que tomar en el momento en el que se presentan. ¿Cómo le haces para tomar esas decisiones, Alejandra? Sí. Mira, Carla, gracias por tu compartir, es muy fuerte. De hecho, quiero que sepas que estoy conmovida porque comentabas tú que en un momento pensaste, si no me hubiera ido a Tampico, quizá esto no hubiera pasado. Y yo creo que este tipo de circunstancias habrían pasado en cualquier lugar. Estamos como seres humanos expuestas a que en cualquier momento algo nos pase. No tenemos, como bien dicen coloquialmente, la vida comprada. Sin embargo, ante una situación como esta, parece ser que lograste, con todo y la circunstancia tan fuerte, tomar la decisión de atender lo que había que atender en ese momento. Y lo que hiciste fue lo correcto, ¿sí? Más allá, y no te lo digo, no porque te lo esté diciendo yo quiere decir que estuvo bien, a lo que me refiero es que fue lo correcto porque fue lo que tus emociones, lo que tus sentimientos y lo que incluso tu pensamiento te permitió accionar en ese momento. Ahora te escucho y afortunadamente estás en una asesoría profesional, trabajando con lo del diplomado de tanatología, y creo que es algo que vas a tener que seguir trabajando para tú fortalecerte, porque yo te escucho y escucho, lógicamente, tiene muy poco tiempo y escucho, tu voz todavía se quiebra, es natural, ¿sí? Y yo creo que puede pasar mucho tiempo y vas a seguir sintiendo muchísimas emociones. Es importante que lo acomodes, que no te fuerces a tratar de hacer cosas que a lo mejor quizá todavía no estés lista. Cuando tú, así como tomaste la decisión de hacer lo que hiciste en ese momento, tomarás la decisión también de cuándo será el momento para ti de regresar a ese lugar. Entonces yo solamente quiero decirte que estoy contigo. Gracias. Oye, la intuición, en estos casos, Silvia, es un caso evidente donde la intuición es la que te hace actuar y tomar las decisiones en una circunstancia como esa. ¿Estarías de acuerdo? Fíjate que estoy de acuerdo y estuve pensando hace un momento que también en la vida tenemos consejeros, asesores, gente que tiene otro criterio, otra posibilidad de análisis y que podemos consultarlos porque tienen una visión distinta a lo que yo puedo plantearme exclusivamente, muy complejo, muy lleno de mis propias emociones, de mi historia infantil se va a jugar permanentemente en las decisiones. Y indudablemente los seres humanos estamos capacitados, y eso no hay que olvidarlo nunca, en las decisiones, ¿sí? Estamos capacitados para tener en un momento de crisis, como pasó con ella, ¿sí? La buena decisión. La buena decisión no es aquella que nos separa del fracaso, no es aquella que evita el error. La buena decisión es cuando tú comprometes todo tu ser en eso que decidiste. Los efectos después los elaboras. Exacto. Ella está en tanatología y está elaborando precisamente la toma de decisión. Y yo quiero subrayar eso. Cuando tú tomas una decisión en una situación tan crítica, tan límite, porque ella está en una vivencia límite, ¿sí? Lo que yo puedo reconocer y lo que yo puedo aplaudir de ti es que tomaste la buena decisión porque todo tu ser estaba comprometido en eso. Claro, hubo un referente, la sangre, ¿sí? Pero también hubo un momento muy importante en la aprehensión del momento último de la vida de tu hija. Ella te habló, tú le preguntaste, tú tuviste un diálogo con tu hija antes
de que supieras que tu hija estaba muerta? Se me faltó mencionar, y lo más importante, sus últimas palabras de mi gorda, y se me quedaron bien clavadas, fue: mamá, te amo. Claro. Ay, claro. sí, claro. ¿Y por qué a esa edad lo último que un ser humano pequeñito, fíjense en esto porque es crucial en las tomas de decisiones? ¿Qué? Que nuestras decisiones también estén impregnadas de amor. Eso es importantísimo. Ahí está. Yo les iba a hacer esa pregunta al panel. ¿Con qué se decide? ¿Con la razón o con el corazón? Con todo. Con todo. A ver, mira, déjame retomar algunas cuestiones. Igualmente, Carla, lamento mucho lo que te sucedió. Espero, deseo que recuperes pronto de esta circunstancia. Primero, déjame decirte algunas cosas respecto al comentario anterior. La verdad es que en la vida de repente suceden eventos que están fuera de nuestro control y que nos hacen cuestionarnos sobre la vida. Es decir, la pregunta de cómo quiero vivir mi vida, la verdad es que hay que hacérnosla cotidianamente, porque no es yo difiero, no es una pregunta aislada en una circunstancia dada, es una pregunta que hay que estar haciendo. ¿Por qué? Porque la vida es dinámica. Sí. Y hay que volverla a hacer. ¿Qué quiero hacer ahora en esta circunstancia? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que quiero? Y entonces aquí nos lleva a esta otra pregunta. Pues se decide con todo. Y ahí mi opinión es que no podemos diferenciar una de la otra, aunque creemos que es así. Y decimos, bueno, voy a meditarla y estoy solamente pensando, pero están mezclados. O sea, diferenciamos la emoción de la razón solo por cuestiones de léxico, pero están entremezcladas cotidianamente. Entonces, si conscientemente las traemos y me pregunto cómo me siento al respecto o cómo podría sentirme, y en decisiones más cotidianas, quizás no en una situación como esta, la pregunta es cómo quiero sentirme o cómo quiero vivir, y entonces a partir de eso tomar estas decisiones. Porque a veces como que la cabeza estorba. Yo digo, ¿no les pasa a ustedes que cuando van a tomar una decisión le estás dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no decides nada, ¿no? Digo, por supuesto hay que razonar también, pero a veces te estorba el pensamiento, pero Helios. fíjate que Sergio tiene mucha razón, tiene mucha razón en que cotidianamente estamos decidiendo y decidiendo con nuestro todo, o sea, con todo nuestro ser. Quizás a veces hay en la balanza pudiera ser que nos vayamos más a utilizar el pensamiento, pero es muy importante que no dejemos pasar por alto el saber que las emociones están todo el tiempo presentes. A lo mejor puede ser que en menor cantidad que a veces el pensamiento, ¿no? Así es. Vamos a ir a una pausa y regresando, ¿de dónde viene esa intuición que nos ayuda a decidir? Vamos a verlo después de esta pausa. No se vaya, la intuición. Por el temor al fracaso. Porque muchas decisiones ameritan cierto nivel de responsabilidad. Por temor a equivocarnos, pero yo creo que esa es una inseguridad, ¿no? Como todos crecemos o creemos más bien con la idea de que si nos equivocamos los de alrededor, ya sean nuestros familiares, amigos o conocidos, nos van a tachar de que te equivocaste o que no sirves para tomar unas decisiones propias. Entonces ese es más que nada nuestro miedo. Tal vez por las experiencias que se van tomando. Haces una cosa y te equivocas y te da la vida o el destino te da oportunidad de hacerlo otra vez y ya te da miedo porque la primera vez te salió mal. Porque hay veces en las que una vez que te equivocas ya no hay vuelta atrás. Pero una vez que tomas la decisión y empiezas, te das cuenta de que tienes la posibilidad de volver a empezar, y si te vuelves a volver a equivocar, vuelves a volver a empezar. La decisión lo más difícil es tomar la primera decisión. Pues creo que si no te equivocas no aprendes, ¿no? Ven, nos da miedo tomar decisiones porque creemos que equivocarnos es malo. Y pues por supuesto que nos tenemos que equivocar muchísimas veces en la vida. Es parte del ensayo y el error de la vida, ¿no? Nos quedamos en la parte de la intuición y yo sí quiero decir que es interesantísimo esto de la intuición. A veces sabemos cuál es la respuesta o sabemos lo que tenemos que hacer y lo sabemos porque viene de adentro, viene de aquí. Y entonces, ¿qué es esa intuición? ¿De dónde viene? Esta inteligencia emocional, este acervo de mis experiencias acumuladas, no necesariamente racionalizadas, están ahí.
Pero a mí me gustaría retomar, perdón, el testimonio de Carla, pero el segundo testimonio, el que no estamos viendo nadie. Hay un par de millones de personas viendo este programa de televisión y claro, cuando escuchamos tu primer testimonio, Carla, el de tu accidente y toda esta situación tan dramática, seguro todos decimos, híjole, qué cosa tan difícil. Seguramente soy empático, no quisiera ni imaginarme vivirlo. Pero yo en el segundo testimonio que no está viendo, cuando yo asevero que somos lo que decidimos, Carla tendría la opción de haber decidido deprimirse, encerrarse en un lugar, volverse loca, jalarse los pelos, y a cambio de eso ella decide buscar ayuda, decide ir a un diplomado de tanatología, decide, y lo dijiste maravillosamente, hacerme cargo de mi presente y de mi futuro, porque somos la suma de nuestras decisiones. Esta decisión te está convirtiendo en lo que hoy eres y en lo que vas a hacer mañana. Y podrías haber decidido deprimirte, cerrarte, tirarte a la vida, suicidarte, 1000 cosas, ¿no? Entonces creo que hay un aprendizaje muy claro en el segundo testimonio, en el testimonio de cómo ella asume este hecho y decide continuar con su presente y con su futuro sin echarle la culpa a más nadie. Felicidades por esta segunda decisión, por esta decisión de continuar con tu vida y de seguirla fabricando. Así es. Yo difiero un poco de ti en la situación, digamos, siguiente, ¿sí? Parece ser, como yo escucho tu discurso, finalmente es un discurso moral. Si tú te hubieras tirado a la depresión, si no hubieras hecho todo esto, ¿eso es malo? Porque fíjense cómo estamos discutiendo. No, yo no dije que fuera bueno o malo, solamente dije que se está convirtiendo en lo que hoy es. Ella está viviendo su vida sin darle un juicio de valor. Finalmente, ¿sí? Que no hay que dejarnos influenciar por una serie de valores que nos pueden llevar a un equívoco mayor. Yo hablaba... no tienes micrófono, mi Carla. Sí. Ahorita en un ratito más. Marisa, pero a ver, es como si deprimirte pero tú dices que se vale deprimirse. No es que se vale, es que también es una decisión, también es una postura de vida. Pero no para el resto de tu vida. No siempre deprimirse es una decisión, porque hay factores dentro de una depresión que no son conscientes, químicos, no son biológicos. Exactamente. Ya que agarré la palabra. A ver, Sergio. Retomar un poquito lo que aparecía en los testimonios, esta cuestión del miedo, y me parece que es uno de los temas centrales. Lo voy a tratar de ligar con la cuestión de la intuición. ¿Por qué nos da miedo tomar decisiones? Por naturaleza humana. Hay emociones básicas con las que nacemos y gracias a ellas sobrevivimos. Tienen que ver con el miedo, con la alegría, etc. Por ahí, bueno, eso es otro tema. Pero el miedo nos está diciendo algo. Si yo tengo miedo a tomar una decisión, ¿qué estoy poniendo en riesgo? Cuando yo observo qué es lo que estoy poniendo en riesgo, entonces tengo más elementos para tomar esa decisión. A ver, me está dando miedo. ¿Qué exactamente? ¿Qué me está deteniendo a tomar esa decisión? Bueno, retomando algunos de los testimonios, que me digan quedarme solo. Vamos, eso es una cuestión muy personal. Pero el miedo es un indicador de que algo nos está sucediendo y que nos sentimos un poquito vulnerables. Sí, claro. ¿A qué? ¿A qué me siento vulnerable? Si yo me doy cuenta, entonces voy a tener más elementos para tomar una decisión, porque y por supuesto lo digo, el miedo no viene de afuera. No, el miedo viene de nosotros, de mí, de lo que soy como individuo, como organismo completo. Claro. Y entonces se liga precisamente con tomar decisiones con el ser, claro, con el ser entero. Con tu ser completo. Con todo el ser. Yo hace un momento, cuando hablabas del miedo, yo hablaba también de lo que eran las barreras. El miedo es una barrera. El miedo al ridículo, el miedo a la propia agresión, el miedo a equivocarte, el miedo a que te abandonen, el miedo a la libertad, ¿sí? Aparte de todos esos miedos, también la culpa habla, ¿sí? El de sensibilizarte, una situación crítica en cuanto a la escala de valores también hace que tú tomes decisiones equivocadas. Es cuando entran todas estas barreras. Y si me permiten, yo te diría, Carla, tienes 27 años, hija, tuviste una crisis terrible, pero tienes 27 años y tienes que buscar el sentido de tu crisis y salir adelante, porque esto que te pasó a ti es una oportunidad para que despegues totalmente. Y creo que lo está haciendo. O sea, yo creo que eso es lo que estábamos diciendo aquí. Entonces, desearte de todo corazón que encuentres el sentido a lo que te pasó. Cuando lo encuentres, lo vas a ver con dolor, sí, pero de una manera diferente. Claro. Oscar.
Pues bueno, hay muchas situaciones, desde luego, pues agradecemos muchísimo a Carla y nos colocó en un escenario que pocos podemos imaginar encontrarnos ahí alguna vez. Sin embargo, creo que nos prepara para, pues precisamente, abordar este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, hay muchas situaciones como las que nos presenta Jos Mendieta. Dice, mi novio se quiere casar, pero yo quiero tener algo estable antes. Acabo de terminar mi carrera, llevo 4 años con él y no está en mis planes todavía casarme. Siento que luego me paso pensando mucho tiempo antes de tomar una decisión. ¿Cuánto tiempo es el límite, por ejemplo? Esa es una buena pregunta. ¿Cuánto tiempo es el límite necesario? Porque en este tipo de situaciones de con quién me caso, no me caso, me conviene, nos ponemos a pensar, ¿estaré tal vez abandonando al amor de mi vida? ¿Será esta persona? O a lo mejor resulta el peor que pude haber elegido. De las 4 atributos de elección, uno es no decidir, implica a su vez estar tomando una decisión, la decisión de no decidir. Ella en forma inconsciente está tomando la decisión de no decidir y tendrá que vivir con las consecuencias de esa decisión. Porque hay gente que no le cuesta trabajo decidir, ¿eh? O sea, ¿qué componentes tiene una persona que sabe decidir y que, órale, cómo va? Que asume los riesgos. Yo creo que asume los riesgos. Es decir, hemos estado hablando del miedo. El miedo es un componente propio. ¿Sí? Aquel que no tenga miedo, bueno, definitivamente padece de otro tipo de cosas. Se la creemos. Es mentiroso. No se la creemos. Es mentiroso. Bueno, hay psicóticos que no tienen miedo. Bueno, sí. Entonces, para no mencionar eso, pero yo creo que aquel que es aguerrido, ¿sí? No es que no tenga miedo, es que definitivamente hay un empuje mucho más intenso que el miedo para que tome la decisión. Y hay prácticas. Si eso tiene que ver con el carácter, fácil, ¿no? los directores Alejandra, generales de las compañías no cobrarían tantísimo dinero, porque para lo que se les paga es para tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones se hace práctica. Y te puedes especializar y puedes darte cuenta que de cada 10 decisiones, más o menos el rumbo es por acá y los resultados van siendo buenos. La gente que tarda en tomar decisiones es porque no está acostumbrada y le da mucho peso a este riesgo, a estos temores, y la acción vence el miedo. Actúa, haz lo que tienes que hacer y si el resultado no es el bueno, corriges el resultado. Sí, y es importante, me parece, esta parte que hablaba también Silvia, que yo insisto mucho en el tipo de personalidad que tenemos. Entonces, si nuestra personalidad nos da ese yo, digamos, fuerte para poder tomar esas decisiones, entonces esto va a contribuir a tener esa facilidad para llevarlas a cabo. ¿Tiene que ver con la autoestima? Totalmente. Sin embargo, vamos a sentir miedo. De todas maneras vamos a sentir miedo, de todas maneras vamos a dudar. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y todos y todas estamos expuestos cotidianamente al temor. Lo importante es aceptar que tengo miedo, lo importante es aceptar que estoy confundida entre una y otra alternativa que la vida me presenta. Esto que dice Helios sí me parece que es importante porque sí, puede ser que a través del ejercicio la persona pueda empezar a hacerse un poco más práctica en la toma de decisiones. Pero creo que es muy importante que todas y todas sepamos que el miedo lo vamos a tener siempre. A mí me parece muy importante mencionar algo que dice Irving Yalom, que es un psicoanalista existencial, y él dice que toda decisión lleva implícita una pérdida. Lo importante es que asumamos que lleve implícita esa pérdida. ¿A qué me refiero? Si yo me voy a cambiar de casa, vamos a poner este ejemplo, a un lugar mucho mejor que en el que vivo, el hecho de pensar que voy a tener una mejor situación no me va a quitar el miedo. ¿Y cuál puede ser la pérdida? Me voy a ir a un ejemplo muy sencillo. La pérdida puede ser que yo ya lleve 10, 15 años viviendo en el lugar donde siempre he vivido y ya conozco a mis vecinos y ya conozco el súper al que voy y entonces resulta que a donde me voy a cambiar es mucho mejor la casa, pero el súper me queda más lejos y mis vecinos no son a lo mejor tan amables. Y entonces, ¿qué estoy perdiendo? El vínculo con mis vecinos y la comodidad de un súper. Entonces, pongo este ejemplo muy trivial, muy sencillo, simplemente para que nos demos cuenta que Yalom tiene razón cuando habla de que toda elección, toda decisión lleva implícita una pérdida. Por eso es tan difícil. Exactamente. Y es el caso de muchos. Es el caso de muchos mexicanos, como nos lo comparte Angélica Hernández Mendieta del Estado de México en Tepozotlán. Dice, necesito tomar una decisión. Nos dieron la visa para Estados Unidos. Mi vida se encuentra en México, así como mis posesiones.
Por salud, mi esposo no puede trabajar y creo que habría más oportunidad de empleo para mí en Estados Unidos. Quisiera saber cómo puedo tomar esta decisión. Lo mismo que nos dice un anónimo, nos comenta más bien que su decisión más difícil fue dejar San Luis Potosí para irse a Guadalajara a ser ingeniero. Dejas familia, dejas lo que decía Alejandra en este momento, muchas cosas, ¿no? Sí. Y quiero compartirles también en Facebook, Connie Álvarez nos dice, es imposible no equivocarse alguna o muchas veces. Lo importante es perder el miedo al ridículo y ser audaces. El que no se atreve no solo pierde la oportunidad de ganar, sino de aprender. Dice que un amigo le recomendó a ver qué opinen acerca de esta tabla. Esto dijo, pregúntate 3 cosas antes de decidir algo. ¿Quiero hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Debo hacerlo? Y dice que le recomendó, si alguna de estas 3 respuestas es negativa, mejor no tomes esa decisión. Y luego vamos a ir a una pausa, pero también yo creo que es importante ver, cuando tomas una decisión, debes de pensar en tus propios intereses, aunque afectes a otros, o debes de pensar en lo mucho que afectas a otros. ¿Usted qué opina? Vámonos a una pausa mientras lo pensamos y regresando que nos contesten los especialistas. Vamos y venimos, no se vayan. Es vital la toma de decisiones para un equipo de fútbol americano. Primero que nada, bueno, pues hay que tener el conocimiento de lo que está uno mandando, ¿no? Primero el conocimiento, segundo el análisis, ver bajo qué circunstancias se tiene que tomar la decisión. Y tercero, después de la toma de decisión, es ver mi mejor armamento con lo cual me puedo defender, con mi mejor gente, para tomar una decisión importante. Son decisiones que se tienen que tomar en segundos. Sí es difícil, muy difícil, pero son decisiones que se tienen que tomar y que a veces se gana y a veces se pierde. Pero yo siempre lo he dicho, por ejemplo, en el fútbol americano, cuando se tiene una mala jugada y se desarrolla una mala decisión del jugador, estoy hablando del jugador, tomó una mala decisión, pero la hizo a máxima velocidad, con decisión, es muy probable que ese error se convierta en un acierto. Este es un deporte como la vida, de acierto-error, ¿no? ¿Qué debemos de hacer cuando la decisión es fulminante y se toma una decisión, aunque sea incorrecta la decisión, se toma una decisión a máxima velocidad, totalmente definido a lo que queremos hacer? Muchas veces ese error se convierte en un acierto. Entonces yo lo que les digo a los muchachos es, bueno, tratar de siempre leer correctamente, tratar de siempre hacer mi asignación, tanto defensiva como ofensiva, pero en el momento en el cual llego a fallar, tratar de que ese error se haga a máxima velocidad y con toda la decisión del mundo. Yo lo que les digo a los muchachos es, prepárense, tenemos que ser, este es un ajedrez humano, ¿sí? Es un ajedrez con atletas, ¿sí? Tenemos que ser más fuertes, más rápidos, más ágiles, ¿sí? Y no dudar nunca en tomar una decisión, porque un jugador que es inteligente nos ayuda mucho en el campo de juego. Si es un vago, desgraciadamente podrá ser grande, podrá ser fuerte, pero en la toma de decisión no nos va a ayudar, ¿no? Entonces, les repito, estos hechos concatenados, tratar de que si el jugador es buen estudiante, les digo que me va a dar mucho gusto festejar el campeonato este año, ¿sí? Pero me va a dar más verlos de directores de una empresa tomando las decisiones que deben de tomar en la vida para tener mejores mexicanos y que nuestro país salga adelante. Ya ve, también hay decisiones que se toman y que no solamente te afectan a ti, sino que afectan a todo un grupo. Llámenos a nuestros números telefónicos, están apareciendo en su pantalla y aquí estamos leyendo en este momento todos sus mensajes a través de Facebook y de Twitter. Vamos rapidísimo a la pausa que le dije y regresamos, no se vayan. ¿Sabías que recientemente una encuesta publicó que México desafortunadamente hoy en día ocupa el primer lugar en obesidad en el mundo?
Esta es una cifra que desde luego preocupa al sector salud, pero a todos nosotros. Pero al mismo tiempo se ha vuelto una industria millonaria, porque las cremas, los zapatos deportivos, los aparatos deportivos para bajar de peso, eso y muchas otras cosas más generan hoy en día ganancias extraordinarias. Y de eso precisamente estaremos hablando mañana. Fernanda Tapia te espera aquí a las 9:30 en punto. ¿Quieres saber el negocio de perder kilos? Pues bueno, representa muchísimo dinero. ¿Tú alguna vez has comprado alguno de estos productos maravilla que te prometen bajar o reducir tallas de inmediato y con solo ponerte ese producto viendo la televisión? Bueno, puedes aprovechar a seguir viendo diálogos desde luego, pero no sabemos si vas a bajar de peso. Pero para eso, no te pierdas el programa de mañana. Y si quieres venir aquí al estudio, llámanos al 53 41 11 93 y 53 41 46 87. Y esto es lo más interesante que ha pasado hasta el momento en el programa de hoy. Somos la suma de nuestras decisiones. Entonces, todo lo que decidimos para bien o para mal va creando nuestra realidad. Es que no decidimos en conciencia. Decidimos en conciencia de lo que estamos decidiendo, más no de las consecuencias que nuestras decisiones acarrean. Que hay que incluir como una dinámica emocional la posibilidad del equívoco. Lo primero que tenemos que tener claro al tomar decisiones es que nada nos garantiza que va a ser una buena decisión. Hay tres elementos que están jugando en la toma de decisiones. El primero es ser conscientes, darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Segundo, responsables de lo que vamos a decidir. Y tercero, que es una condición humana, natural y solamente humana, es la toma de decisión con libertad. Todos los días, constantemente estamos tomando decisiones de cualquier tipo. No podemos dejar de pasar por alto el tipo de personalidad que tenemos cada quien. Cada persona viene de un contexto y una historia. Todas las decisiones se toman desde esa contextualización. La buena decisión no es aquella que nos separa del fracaso, no es aquella que evita el error. La buena decisión es cuando tú comprometes todo tu ser en eso que decidiste. Pero sobre todo reconocer a ustedes, porque nos ha tocado ya atender una gran cantidad de asuntos de emergencia y la participación oportuna de ustedes nos ha permitido tener un buen desempeño. Bueno, en mi caso yo siempre he tenido una línea política. Yo soy de izquierda, soy feminista y trabajo desde la posición del Estado laico. Entonces esos son tres elementos que para mí han sido siempre muy importantes para la toma de decisiones. Así es que asumo los riesgos de los temas y de los asuntos que planteo. También estoy consciente que muchos de los problemas y de los asuntos que he planteado en la vida pública son temas controvertidos. Trabajar desde una visión de género, de la igualdad, trabajar desde el respeto a la diversidad, a que no haya discriminación, a que se sea una sociedad igualitaria, pues obviamente a veces se tocan temas que causan controversia, pero yo asumo mis responsabilidades, como fue el tema de los derechos sexuales y reproductivos, o como ha sido el tema de la interrupción legal del embarazo, por citar algunos. Siempre hay que pensar en que lo que se está haciendo, las decisiones que se están tomando van a beneficiar a las personas. No importa la edad, no importa el sexo, no importa la religión, tienen que ser acciones que vayan siendo tomadas con la concepción científica y sin prejuicios. Eso para mí ha sido fundamental y de allí he armado mi agenda de acción. En la asamblea se hacen las leyes y en el ámbito ejecutivo esas leyes se tienen que acatar. Y entonces yo digo que hoy yo estoy en una posición donde cumplir mis leyes, las leyes que impulsé en la Asamblea Legislativa, se convierten en un imperativo. Y creo que el tema de la consideración de una decisión pasa porque ésta respete los derechos humanos, esté cercana al marco o se sujete al marco jurídico, que no vaya a haber consecuencias que afecten de manera directa a las personas. Y por supuesto que
juntando todas las variables y asumiendo la responsabilidad, tenemos que pensar en que esa decisión obligadamente tiene que ayudar a la mayoría. Qué difícil también en algunas profesiones y algunas personas que se dedican, por ejemplo, a la política, la toma de decisiones debe ser terrible, porque picas por aquí y duele por allá y al revés, ¿no? Son tomas de decisiones muy raras que hay que tomar, Alejandra. Sin embargo, fíjate que, bueno, Marisela Contreras aquí en su testimonio dijo algo muy importante al principio. Dijo, asumo el riesgo de que las decisiones que yo tomo desde esta visión de género, desde el respeto por los derechos humanos, va a implicar, ¿sí?, que se enfrente a diferentes circunstancias. Entonces yo creo que ese elemento de poder asumir el riesgo de lo que nuestras decisiones van a implicar es un punto muy importante para poder llevarlas también a cabo. Aunque a veces no es sencillo. Y esto me lleva a la pregunta que quedó en el tintero antes de ir al corte, y es ya en el ámbito personal, cuando tú vas a tomar una decisión personal, ¿qué tanto importa el daño que le puedes estar causando a otros? A la hora de tomar esa decisión, ¿piensas en ti o piensas en el otro? A ver, Sergio, y voy con él. Lo que pasa es que es una dicotomía un poco falsa, Marisa. El tomar una decisión en mí implica a las demás personas forzosamente. Y si estoy tomando una decisión que solamente, o creo que solamente es mi decisión, es una falsa decisión, o no estoy siendo consciente de las implicaciones que tiene alrededor. Es decir, los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, y dejo de ser si no soy ser social. Entonces las decisiones que tomo forzosamente están incorporados e implican a otros individuos. Hay consecuencias para las demás personas, buenas o malas, pero yo creo que sí hay un tema de el rol que yo estoy jugando en la toma de esa decisión. Déjeme dar dos ejemplos. Vamos a imaginarnos que la señorita se quiere casar con un novio que le gusta a toda la familia, porque es bien portado, bien peinado, millonario, y está el otro novio, pues con todos los prejuicios que se puedan imaginar, importa un pito lo que opine la familia. ¿Van a resultar afectados por su decisión? Por supuesto. El resto de su vida, o lo que dure el matrimonio, se van a tener que chutar al hippie. De acuerdo, ¿no? Y ahí no importa la opinión de los demás. Pero vamos a pensar en otra decisión en el mismo terreno familiar. Pensemos en un cambio de residencia, ¿no? La gente que nos decía, ¿me voy o no me voy a Guadalajara o a San Luis o a Estados Unidos? Bueno, esa es una decisión que hay que platicar con toda la familia. Porque no puedes en forma unidireccional afectar y generar consecuencias, ¿no?, sin considerarlos a todos, porque su proceso de vida también se va a mover. Entonces, hay decisiones en donde... ¿Y cómo decides? ¿Decides a favor tuyo, aunque con todos esos elementos? Con esos elementos. Pero hay una cosa, Marisa, que quería yo subrayar. Estamos viviendo una situación de degradación subjetiva, de degradación de la sociedad, los valores se han perdido, los principios quién sabe dónde andan. Y algo terrible en lo social es cuando hablamos de daños colaterales. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? A que puedes matar, ¿sí?, a una cantidad enorme de ciudadanos. Lo estamos viviendo cotidianamente, ¿sí? Y sin embargo el poder lo llama daño colateral. Yo creo que este es un punto en donde interviene la política, en donde interviene no solamente la política, sino la ética, ¿sí? La ética en el poder, en donde interviene también, digamos, la moral. ¿Por qué? Porque nuestro querido, digamos, representante de la moral se ha degradado. Estamos hablando del Papa, estamos hablando de la Iglesia Católica, estamos hablando del Vaticano, ¿sí?, que tiene un poder inconmensurable, ¿sí?, porque se habla de que es representante de Dios en la tierra. No es cualquier cosa ese tipo de frases. Ese tipo de frases produce efectos muy fuertes en la población, en la creencia, en los criterios, en la forma de vida, en la forma de toma de decisiones. Pero lo que es más grave es cuando el valor de la vida subjetiva, el valor de un sujeto, se considera un daño colateral. Es decir, ni modo, hijo, te tocó, ¿sí? Porque como yo voy detrás del petróleo, como voy detrás de todo lo que tú tienes económicamente y a mí me interesa, me vales. Eres parte de la estadística. Rosy. Sí, mira, en programación neurolingüística te dan tus pasos. Eso está muy bien. ¿Qué es lo que...? ¿Te dan tus qué? Tus pasos a seguir. Sí. A ver. Sí, sería primero, si está en ti, tomar la decisión.
Después sería, si tienes la capacidad, luego ecológicamente a quien afectas. Y después, si la decisión que vas a tomar te va a permitir estar en mejores condiciones que las que estabas. Eso de decidir ecológicamente quiere decir que si mi decisión tira árboles no la tomo, ¿o cómo? No, si va a fastidiar a otras personas. Eso. ¿Sí? Si es una persona, si es un animal, si es la colectividad, si es el medio. Estamos hablando de toda la sociedad. Es tomar en cuenta al tu entorno. Sí, porque yo estoy en el entorno, porque yo soy parte del entorno. Si yo afecto al entorno, estoy también afectándome a mí. Exacto. Oigan, yo estoy de acuerdo con Sergio. Tomemos en cuenta el entorno y cometemos... ¿Qué dice el entorno? Nos dice Berenice Estrada, al no decidir si me casaba o no, mi padre me dijo, es muy fácil culpar a los demás de tus malas decisiones. Si sientes que te equivocaste tú, pero si todo sale bien, triunfaste tú. No me culpes a mí o a los demás. Tierna Cristi Mugrosita. Mi decisión más difícil fue a los 21 años cuando me detectaron cáncer. Yo estudiaba y no sabía si someterme a las quimioterapias o no. Finalmente lo hice y es una de las decisiones más acertadas en mi vida, con todas las consecuencias que esto me trajo a tan temprana edad. Javier Gómez nos dice algo muy importante. Valió la pena equivocarme, que esta es otra parte bien interesante. Llamadas telefónicas. Caritina Terán Uribe, de la Gustavo Amadero. A los 21 años decidí casarme y tener hijos. Cuando me entero que mi esposo tenía una familia, no dudé en dejarlo, aunque fue una decisión muy difícil porque tuve que deshacerme de todo. Lo único que no he podido resolver fue el divorcio. Era alcohólico, llegaba cuando quería y no fue atento cuando nacieron mis hijos. Rocío Lilian Ramírez Medina. En una ocasión tomé la decisión de pedir el auxilio a la policía por medio de una llamada telefónica porque tuve el presentimiento de que iban a asaltar mi tienda. Por fortuna detuvieron a estas personas y previne el asalto. Además traían armas punzocortantes. Creo que debemos hacer caso a los presentimientos. Respecto a lo que decían de la intuición, así es. Ahorita platicamos de eso, Y ahorita también quiero que me digan los especialistas, después de platicar con Javier, porque si no, aquí ya lo tengo al pobre desesperado, quiero que me digan también esta cuestión de una de las cosas que nos evita tomar decisiones es el dolor. Lo estabas diciendo a través de la llamada telefónica que recibiste, Oscar. El dolor, cuando algo te va a doler, prefieres no decidirlo porque pues, no nos gusta el dolor. ¿Cómo está, Javier? Ya llegué. Buenas tardes. Quiero que mis palabras, de acuerdo a su sabiduría, me ayuden a poder decirlas. En todos los programas que he visto de ustedes, siempre tienen una fortaleza, un consejo, una solución, como lo que acaban de hablar, y desde un principio están hablando de la conciencia, del subconsciente, del tú, del mí, del yo, y se llevan las manos aquí, y uno dice, ¿por qué será que aquí le tendrá comezón? No, es pero que ahí está el corazoncito. Por eso, no, aquí el corazón arroja sangre, aquí hay un hueso. Entonces, ¿a qué se refieren? Fíjese, al corazón tendría que hacer así, y aquí hay un hueso. Y entonces uno dice, yo quisiera ser como ustedes cuando sea grande. Yo les aseguro que la mayoría, al menos yo, siente una inferioridad de ustedes. ¿Por qué? ¿Qué soy? Un ser humano. Literalmente, fíjense, nosotros tenemos una energía de vida, ¿sí? Y la energía de vida es principio o parte inmaterial, porque la vida no es materia, que junto con el cuerpo o parte material, que es Javier, constituye el ser humano. Entonces soy un ser humano con una energía de vida. Es la parte moral y emocional de una persona. Y el rasquido, ¿y eso qué es? Subconsciente. Es el estado psíquico que influye en el compartimiento del ser humano, que desconoce su consciente. Ustedes dicen, no tiene conciencia. No, tener conciencia es conocer, es saber, estoy consciente, pero ustedes lo marcan y no la tenemos. ¿Y cómo la consiguieron? Pero a ver, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que usted quiere decir? Lo que estoy diciendo. Ahora, pero no entendí. Sí, que somos duales. No, permíteme acabar, ¿sí? No me digas lo que quiero pensar. No. Déjame decirte lo que yo pienso. Y hay una cosa curiosa. La compañera que ustedes felicitaron y que cometió, según los demás, muchos errores, y solamente el que comete errores aprende, y el sufrimiento enseña, ella
sin necesidad del programa, sacó su subconsciente, triunfó y ustedes la están felicitando. ¿Por qué no hablan, en lugar de estarlo nombrando, nos enseñan qué es el consciente y el subconsciente? Hay un dicho que cuando hacemos algo involuntario, te traicionó tu subconsciente. Lo traemos. ¿Por qué no nos lo enseñan? Pero no con ejemplos de Rusia, de Alemania. No, díganos cómo ustedes lo encontraron. Porque lo mencionan, yo, tú, mía, y yo no digo eso. Entonces, ¿qué hago? Échale ganas. ¿Dónde se venden? ¿Quién es el yo? Pues yo. Si yo te pregunto, ¿cómo te llamas? ¿Qué me respondes? Sergio. ¿Quién es Pedro? Otro. Cualquier otro. No, no, es él. Pedro es otro. ¿Cómo te llamas? Marisa. ¿Quién es Marisa? Yo. Ya. ¿Quién es yo? Yo. ¿Pero quién es yo? Ahorita te lo explico porque ya nos vamos a una pausa. No, espérenme. Ese es el chiste. Esa es la explicación que necesitamos. Ella la felicitaron porque a ver, el Javier, consciente y el subconsciente vamos a ir a una se pausa, unen. vamos a ir a una pausa, pero sí le quiero decir algo. Lo que pasa es que estos son diálogos. Aquí estamos platicando, hablamos, no damos recetas. No, pero yo no lo estoy criticando. No estamos dando recetas porque no se pueden dar recetas para vivir. Se platica. Vamos a ir a una pausa y seguimos platicando después de esta pausa. Llámenos, opine. Regresamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y vamos a pedirle a Sergio, ya que Javier estaba platicando contigo, para cerrar un poco este comentario, porque Javier está preocupado por el subconsciente. ¿Qué le podemos contestar, Sergio? Bueno, primero le agradezco que nos haya llamado sabios, me parece que es un mote más allá de lo que podríamos ser cualquiera de nosotros. Pero la otra es, este señalamiento a lo que estamos invitando es a la toma de decisiones con todo, no solo con el corazón o con el pensamiento, que es más bien señales, sino a todo el organismo. Hablar de inconsciente y consciente, pues la invitación es precisamente que la toma de decisiones, cuando tomamos decisiones, lo hagamos lo más consciente que se pueda. Una decisión inconsciente en realidad no existe, ¿no? Sería un impulso, sería cualquier cosa, pero no es una decisión como tal. Me imagino que hay muchas decisiones incluso que se toman, las que son cotidianas, las que no tienen importancia, que sí las hacemos un poco automáticamente, ¿no? Sí. Y hay otras en las que sí hay que meditar y hay que tomar en cuenta toda la información. Pero esas automáticas no son decisiones. ¿Ah, esas no? No, en realidad son Son cotidianidad, impulsos, son reacciones, o sea, si yo obedecen a tu experiencia yo de puedo vida decidir, yo tengo, no sé, si soy estudiante puedo decidir entrar o no a clase, me lo puedo preguntar, pero si entro porque todo el mundo entra, porque sí, porque bla, 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 y porque mi mamá me lo dice, no es una decisión. Sí, no. Eso ya es un Digamos proyecto. que a lo que vamos con usar la conciencia es en el mismo ejemplo, si soy estudiante y decido no entrar a clases, decidir con base en las consecuencias de ese no entrar a clases. Y la responsabilidad y todo eso. Exactamente. Ahí es donde entra la conciencia de mis actos. ¿Qué pasa si te equivocas? Que nos vamos a equivocar muchas veces. Pues ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pues te das el fregadazo y luego te levantas. Cuando yo mucho creo te que sobas. es muy importante, a mí me gustaría retomar un poquito la parte de la responsabilidad, que es así básica cuando tomamos decisiones conscientes, vamos a decir, y que tiene mucho que ver con algo, y siento mucho que voy a tener que hablarlo en una parte en inglés, y perdón Javier, porque desde la psicoterapia gestal, la psicoterapia humanista, se habla que la responsabilidad, en el nombre de responsibility, ¿sí?, se habla de que es nuestra habilidad como seres humanos para responder a lo que se nos enfrenta, para responder con nuestras emociones y con nuestro pensamiento a lo que nos enfrenta. Entonces, en ese sentido, esta habilidad que cada ser humano tiene, que va a estar, por supuesto, determinada por nuestra historia de vida, por lo tanto, unas personas tendrán más habilidades que otras, va a estar implícita en la toma de decisiones. Y por lo tanto va a estar implícita en el momento en el que yo me equivoque. Entonces también me tengo que responsabilizar de cómo voy a justamente responder cuando yo me equivoque. Entonces, si yo tomo en cuenta que soy, bueno, en un primer momento, ser humano y por lo tanto tengo todo el tiempo la posibilidad de equivocarme, entonces probablemente voy a tomar con mayor probabilidad decisiones de manera más cotidiana. Pero si yo estoy, y aquí yo creo que es otro punto muy importante, si
El peor juez o la peor jueza que podemos tener los seres humanos somos nosotros mismos. Entonces, yo tengo que, de alguna manera, empezar a lo mejor en un proceso de terapia, a lo mejor platicando con amigos, decía por ahí Silvia, hay por ahí consejeros con los que se pueden acercar a hablar. Tengo yo que ser mucho más benévolo conmigo, ¿sí? Para que ese juez o esa jueza que está actuando en mí no sea tan dura y entonces, si me equivoco, lo que haga, por ahí decía Oscar en una de las llamadas, sea aprender de la equivocación que tuve. ¿Sí? Yo creo que ese punto es muy importante. Lo malo del error Tú hablabas del dolor, cuando el que error no se nos olvide convierte eso. en el resultado final. Exacto. O sea, si mi resultado final fue un error, estoy mal. Porque a partir del error pude haber aprendido algo. Entonces el error me generó aprendizaje. Pero si buscamos la forma de acotar los errores, imaginémonos el caso de unos mineros que están buscando en donde hay oro. Bueno, no puedes echar un volado y decir, a ver, haz un hoyo aquí y haz otro hoyo acá y a ver de dónde sale. No, buscas, investigas, hay un método científico, tratas de acotar el error hasta que decides, ahí escárbale. Y si después de escarbar no hubo, híjole, tendrás que aprender algo hiciste mal. Aprende lo que tenías que aprender, apréndelo, haz lo tuyo y vuélvelo a intentar. Ok. Vamos con un testimonio y regresamos contigo luego, Silvia, para que nos hables de esto del dolor. Carlos, ¿cuál es tu experiencia con esto de las decisiones? Bueno, en el medio en que yo me desenvuelvo en el aspecto deportivo, como en los servicios de emergencia, en el 85, cuando tuvimos que rescatar a personas, se tuvieron que apuntar miembros, brazos, piernas, para sacarlo vivo. Posteriormente, en los protocolos de atención, ahora nos piden vida, integridad, función y estética. Que lo saquemos. Ya en el hospital harán otra cosa. Porque es muy importante la parte del cuerpo. Ante la emergencia es importante trabajar en equipo. Uno solo no puede. En la ambulancia, en los accidentes, atendemos. Damos lo mejor que se pueda. Pero a veces que las decisiones son fuertes, pero tratar de darle una oportunidad de vida en el centro hospitalario. ¿Cómo se toman esas decisiones? En el momento en que estás teniendo ahí una persona que su vida depende de ti, ¿qué decides? ¿Cómo decides? Yo siento que el exceso de confianza, la inseguridad, la falta de educación o de preparación nos limita a tomar decisiones. La capacitación, la práctica, la experiencia de la demás gente que nos lo va transmitiendo nosotros a las nuevas generaciones, nos va ayudando a tomar buenas decisiones. ¿Y hay un protocolo para tomar decisiones? Es decir, si pasa esto, se hace esto, si se hace el otro, pasa el otro. Cuando nosotros estamos preparándonos en el aspecto como técnicos en urgencias médicas o como en mi especialidad en natación, vamos formando simulacros de lo que nos podemos enfrentar. Una cosa es la práctica en un medio ajeno a lo que es la realidad. Habemos personas que en un medio tranquilo responden diferente, pero ya cuando está trabajando en estrés se desenvuelve mayor. Claro. Yo lo veo en la alberca. Hay maestros que van a poder entrar a la alberca, van a sacar a alguien, y hay otros maestros que no tienen la misma habilidad en la alberca, pero afuera me pueden ayudar. Claro. Y es el trabajo de equipo. Oye, Carlos, y por ejemplo, en el terremoto del 85, ¿cuál fue que recuerdes rápidamente alguna de las peores decisiones que tuviste que tomar? O más fuertes, no peores. En un edificio de la colonia San Rafael se cayeron tres simultáneos. Tuvimos que rescatar a una persona en un edificio de la Secretaría de Marina y no había tanques de oxígeno y demás. Tuve que ir a la casa, que estaba yo a media cuadra, saqué mi tanque de buceo, mi regulador y todo, y tuvimos que improvisar para proporcionar oxígeno a una de las víctimas. Fíjate. Si fue buena, fue mala, fue la decisión. ¿Se salvó la víctima? Sí, por lo que yo me acuerdo. Y al final tuve que bajarme en una grúa, todo colgado, porque no había otra forma de salir. Qué bárbaro. No, bueno, pues ahí sí tú eres experto en tomar estas decisiones rapidísimas que además pueden marcar. Imagínense nada más tomar la decisión que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para una persona. Muchas gracias, Carlos, por compartirla. Genoveva, cuéntame de ti. Pues creo que la peor decisión que tuve que tomar a los 23 años fue un aborto, practicarme un aborto. Ajá. ¿Cómo llegaste a esa decisión, Genoveva? Porque... Todavía te duele, Genoveva. ¿Hace cuántos años fue eso? Muchos, muchos.
porque las condiciones en las que iba a crecer mi hijo eran difíciles. Y iban a ser casi las mismas en las que yo crecí. Y no quisiste. Y no quise. Ajá. Y pues ahora, a pesar del dolor, a pesar de... Está el dolor. De lo que siento, creo que fue la mejor decisión que pude tomar. ¿Ves? Ahí está lo que decíamos del dolor. A veces el dolor, no, o sea, tomar una decisión no hace que se quite el dolor de una persona, ¿verdad? Sí, pero pues yo pensé en lo que yo le podía ofrecer. Uh-huh. Y como te digo, iba a crecer igual que yo crecí. No quise. Uh-huh. Fue muy difícil mi niñez y no quise que él pasara por lo mismo. Y esa ha sido, ¿tú crees, la decisión más dura que has tenido que tomar? Uh-huh. Ay, Genoveva, yo te agradezco mucho que la compartas. Fíjense cómo hay decisiones que a lo largo de toda tu vida te pueden doler, a lo largo de toda tu vida. Tú querías comentar algo acerca del dolor y de las decisiones, Silvia. Sí, no, indudablemente que tenemos el ejemplo en vivo, ¿sí?, de cómo hay, la paradoja, ¿no? ¿Sí? Por un lado, Genoveva, tú no quisiste que tu hijo tuviera los dolores o que pasara por los dolores que tú estuviste pasando, ¿sí? Pero por otro lado, el tomar la decisión de la suspensión de embarazo, ¿sí?, a ti te produjo un dolor particular, único, tuyo. A mí me gustaría saber cuál es ese dolor que permanece todavía contigo. Ya no tiene micrófono porque ya me vine para acá. Sí. Pero... Ok, pero creo que eso es lo central, ¿no? Es decir, ¿por qué en un momento dado los seres humanos guardamos como única posibilidad amorosa hacia el acto de decisión tan intenso como puede ser la suspensión, pero para esto, ¿sí? Entonces en el dolor también hay manifestaciones amorosas, por eso le preguntaba yo a ella, ¿sí?, ¿cómo es que ha conservado este dolor? A mí me parece que este dolor lo conservas también porque libraste a tu hijo de esos otros dolores, y ese es un acto de amor. Eso es un acto amoroso, ¿no? O quizás también al elegir, volvemos a lo mismo, perdió la oportunidad de otra cosa. Es decir, al elegir que fue una buena elección para ti, porque pensaste en tu vida, ¿sí? No sé si después tuviste oportunidad de convertirte en mamá. A ver, voy para allá, me voy con el micrófono, Ese es el punto al que voy, ¿sí? Al no, Genoveva, al tomar tu decisión de no traer al mundo a una niña o a un niño que viviera tu misma vida, o muy probablemente una forma de vida parecida a la tuya, yo les hablaba hace un rato de que tenemos que renunciar a otra cosa. Entonces yo te pregunto si después de esa decisión tú tuviste la oportunidad de convertirte en mamá. Bueno, tuve la oportunidad, pero no la quise. Ok. ¿No tienes hijos? Porque no tengo hijos. Y desde pequeña, desde los 12, 13 Ese años, es el punto. Decidí no tenerlos. Ok, entonces ese es el punto al que yo voy. A mí me da la impresión, digo, por supuesto que esto es solo para dejártelo sobre la mesa, ya tú verás que trabajas, porque me da la impresión de que no está trabajado tu dolor del todo, pero no tu dolor por la decisión que tomaste, sino tu dolor porque después ya no te convertiste en mamá. ¿Sí? Entonces a mí me parece que esa fue la parte que se perdió en un momento dado. Bueno, ¿sí? Más que nada porque desde niña yo sentía mucho dolor. Claro, claro. Por eso te digo, que yo solo te lo pongo sobre la mesa. Y cuando tuve la oportunidad en ese momento de convertirme en madre, no quise reproducir todo lo que yo había vivido. Y esa fue, como decía hace un rato Silvia, es una buena, no necesariamente correcta, una buena decisión. Y a mí me gustaría también hablar en el sentido del dolor, de otro tipo de dolor, de un dolor físico, ¿sí? Que tiene que ver, ahora no recuerdo el nombre del protagonista, esta es una historia real, que después se hizo película, que fue un muchacho de 20 y tantos años que queda atorado en el Gran Cañón del Colorado. Y él tiene que tomar la decisión
de cortar su brazo para poder salir adelante. Entonces estamos hablando de que a veces hay decisiones que implican un dolor emocional o un dolor físico. Hace una semana yo escuchaba su testimonio y hablaba él de que a él de pronto se imaginó, dice que en un momento, él cree que estaba en un momento como de trance y pudo imaginarse a su bebé, un bebé que todavía no tenía, ¿sí? Hoy por hoy ya tiene ese bebé. Y eso le dio la fuerza suficiente, y por eso de pronto pienso también en la situación que vivió Carla, para él tomar la decisión de cortarse el brazo y poder rescatarse. Esa fue una decisión totalmente buena, dolorosa, que lo llevó a poder salir adelante. Fíjate que ahorita que estás hablando de decisiones dolorosas, me acuerdo de una película que a mí me impactó muchísimo que se llama La decisión de Sophie. No sé si usted la vio. Bueno, para mí es la decisión más fuerte que alguien puede tomar en la vida, una de las más fuertes, que es esta mujer que llega a un campo de concentración con sus 2 hijos chiquitos y de repente uno de los oficiales del campo de concentración le dice, señora, no se puede quedar con sus 2 hijos, va a tener que escoger a uno. ¿Quién quiere que se muera? A uno de los 2 lo vamos a matar y usted tiene que decidir cuál de los 2. Esta mujer, la actuación de Meryl Streep es impresionante y ella tiene que tomar la decisión de cuál de los 2. Es un niño y es una niña. Y finalmente ella decide entregar, y eso que la niña está agarrada a ella, y ella entrega a la niña. Y ya después en la película se sabe por qué entrega a la niña. La entrega porque cree que ella es más vulnerable a sufrir en el campo de concentración y cree que el niño va a poder aguantar más todas las vejaciones y toda la tortura de un campo de concentración, y ella salva matando a la niña. Digo, es toda una complicación, ya no le cuento aquí más, pero es una de las decisiones más difíciles, fuerte, ¿no? Yo quisiera retomar el testimonio de Genoveva y nuevamente hacer el acento en el segundo testimonio, en el que seguimos sin ver. Ella toma una decisión, yo decía, somos lo que decidimos. Ella toma una decisión hace muchos años, a los 23 años de vida, y por sus motivos habrá tenido, no quiero caer en ningún tipo moral, ni valoral, ni bueno o es malo, advierto. Lo que es un hecho contundente es que Genoveva sigue sufriendo a partir de esa decisión. Y lleva acumulando cualquier cantidad de años y le está restando vida a 2 seres. Le restaste vida a ese ser hace tantos años y te has restado vida toda la vida, mi amor. Porque esa decisión que se convirtió en error, la dejaste en error. No has perdonado y no has aprendido algo a partir de ahí, y entonces no te has perdonado tú, y sigues tú que sí estás viva, sigues sin permitirte vivir a ti misma a cambio de tratar de perdonarte. Y no lo vas a conseguir así, no por mucho dolor que acumules, vas a hacer que ese niño vuelva a nacer. Tienes que darte vida a ti, somos lo que decidimos, y tú estás decidiendo cargar con tu dolor toda la vida. Puedes decidir hacer a un lado el dolor. Hay veces que habrá que aprender cómo, hay veces que habrá que buscar ayuda, pero puedes decidir hacerte a un lado del dolor. Bueno, yo quisiera, la única persona que podría hacer esas afirmaciones como las que están haciendo ahorita es la propia Genoveva. Claro. Y me parece que hacer todas estas interpretaciones a este nivel puede ser un poco riesgoso. Y yo quisiera retomar los testimonios para aterrizar un poco en qué podríamos hacer para tomar decisiones. Es decir, ¿qué es lo que quería Genoveva? Bueno, que su hijo no viviera lo que ella vivió. Entonces, esa es la conciencia de la que estamos hablando y a partir de eso toma decisiones. ¿Qué quería Belén? Bueno, que su hermano viviera, pues, y eso es lo que ella estaba buscando. Y yo sí me muevo al terreno de lo moral, porque todas esas decisiones implican valores, y a partir de ahí es que podemos tomar nuestras decisiones, a partir de lo que valoramos, de lo que es para nosotros importante. A partir de lo que es valioso para ti, ¿no? Que al final de cuentas esos son los valores, aquello que es valioso para ti y para tu vida. Pero vamos a ir rapidísimo a una pausa y regresamos, no se vaya. Llámenos, comuníquese con nosotros, márquenos. Dice Silvia, no se vayan. Regresamos. El miércoles de la próxima semana hablaremos acerca del endeudamiento crónico, que no tiene que ver con la falta de trabajo. Si bien desde luego hay una baja en la oferta laboral en nuestro país, este endeudamiento crónico no tiene que ver solamente con eso. ¿Tú eres una persona, has descubierto alguna vez que compras tal vez por comprar o que no puedes detenerte al comprar, que sientes una adicción o que vives dentro de una adicción a las compras?
Bueno, hay perfiles muy específicos precisamente para ser entonces una persona considerada como adicta a las compras, a no poderte detener. Y eso desde luego provocaría en un futuro un endeudamiento crónico. ¿Tú sabes distinguirlo? No te puedes esperar a que el próximo miércoles entonces hablemos de este tema. Y si quieres llamarnos, entonces el teléfono es 5341 1193 y 5341 4687. Y aquí junto con nuestras y nuestros especialistas, desde luego descubrirás si tú te encuentras en esta situación. Vamos a ver qué es lo que ha pasado hoy en el programa. ¿Por qué nos da miedo tomar decisiones? Por naturaleza humana. El miedo es un indicador de que algo nos está sucediendo y que nos sentimos un poquito vulnerables. Sí, claro. Que aquel que es aguerrido, ¿sí? No es que no tenga miedo, es que definitivamente hay un empuje mucho más intenso que el miedo para que tome la decisión. La gente que tarda en tomar decisiones es porque no está acostumbrada y le da mucho peso a este riesgo, a estos temores, y la acción vence el miedo. Ese yo, digamos, fuerte para poder tomar esas decisiones, entonces esto va a contribuir a tener esa facilidad para llevarlas a cabo. Seres humanos somos seres sociales por naturaleza y dejo de ser si no soy ser social. Entonces las decisiones que tomo forzosamente están incorporados e implican a otros individuos. En programación neurolingüística te dan tus pasos. Primero, si está en ti, tomar la decisión. Después sería, si tienes la capacidad, luego ecológicamente a quien afectas. Y después, si la decisión que vas a tomar te va a permitir estar en mejores condiciones que las que estabas. Bueno, y ya estamos en la parte, en la sección final, digamos, de este programa, y sé que todavía estamos preguntándonos, bueno, pero ¿qué técnicas hay? ¿Cómo se puede saber? ¿Cómo se puede decidir mejor? Ya hasta se me lengua la traba. Estoy decidiendo mal mis ideas. Pero lo que quiero decirle es que quiero que pongan mucha atención, los invito de verdad a que pongamos atención a nuestra siguiente cápsula. Esta persona a la que entrevistamos, que es un jugador de ajedrez, nos da las mejores técnicas para aprender a decidir. Así que pongan mucha atención y ahorita platicamos de esto. Realmente el ajedrez funciona como si fuera un campo de entrenamiento. En cada oportunidad que uno tiene que mover, se tiene que analizar el suficiente número de información para tomar una mejor o una peor decisión. La información lo es todo. ¿Cómo es la manera en la cual en el ajedrez se almacena la información? A través de los ojos. Nosotros tenemos un método que hace que todas las personas, a través de diferentes estímulos, logren captar el mayor número de datos para que esa decisión sea más asertiva. Y otro factor importante es el uso del reloj. Cuando nosotros les ponemos reloj a los competidores, hacemos que esa toma de decisiones sea casi instantánea. Tienen 30 segundos para encontrar el mayor número de información para tomar su decisión. Las maravillas del juego es que uno se va desarrollando a través de la práctica. Como dice la frase, la práctica hace al maestro. Mientras el alumno, mientras el jugador más esté practicando, más va a ser la información que va a almacenar su cerebro. Pero el acervo de información se incrementa por la experiencia. En el caso del ajedrez, nosotros lo usamos como un simulador de toma de decisiones. Es la única oportunidad que tienes en confiar en tus ideas. Los juegos, no solamente el ajedrez es el único de esta característica, hay otros de otras culturas que van dirigidos a lo mismo. Es un campo de entrenamiento de la toma de decisiones. Cualquier persona puede confiar en sus ideas con el único costo de perder. Si nosotros hacemos que esa derrota, en lugar de que sea un fracaso para toda la vida de la persona, se convierta en un aprendizaje, estamos haciendo que a través de los juegos las personas aprendan a tomar decisiones, aprendan a manejar la frustración, lo cual es un entrenamiento esencial para todos, ya que la base del éxito es el número de veces que uno se levanta de las derrotas. Generalmente existe la cultura popular de que el que pierde es un fracasado, es un perdedor, es una situación de tristeza que rodea a la persona. Tenemos un culto a la victoria tan fuerte que hace que las personas le tengan miedo a la derrota. Cuando las personas que llegan y las personas que están en todo lo alto, generalmente son los que más han fracasado en su vida. Solo que esos fracasos no mermaron su impulso de seguir adelante. El peón es el símbolo de empeñar la palabra. No se puede echar para atrás.
generalmente tiene la visión hacia adelante y un futuro incierto. El peón no sabe hacia dónde va a llegar, pero siempre tiene el sueño de la coronación. Si empezamos pieza por pieza, tenemos un gran ejemplo de filosofía. En lo personal, la que más me gusta de todas es la que mencioné, la filosofía del peón, ya que es la filosofía del poder ser mejor, del poder cambiar tu realidad y de que el esfuerzo tiene su recompensa. Fíjate que me gustó mucho, ¿no? Como metáfora, buenísimo. digamos, de cómo aprender a tomar decisiones. Y sí es cierto que en los juegos también uno pone en práctica esto de tomar decisiones. Entonces, me gustaría que retomáramos eso y que a lo mejor hiciéramos como un resumen y algunos consejos, algunas técnicas, algunas estrategias que pudieran ayudar a la audiencia a entender mejor cómo es esto de tomar decisiones. ¿Qué hago ante una situación? ¿Cómo? El testimonio del ajedrez lo dice maravillosamente bien. Conocimiento y experiencias. Mientras más conocimiento tenga yo de las variables que estoy decidiendo y experiencias acumuladas, puede ser que mis decisiones sean más correctas. Si no tengo conocimientos o experiencias, puedo tener consultores, puedo tener gente que me ayude, que sí tenga los conocimientos y las experiencias y descansar en ellos, compartir la decisión. ¿Cómo alguien que no eres tú puede saber más de ti que tú? ¿Sí me entendieron la pregunta? Hay que preguntarle a tu médico. ¿Sabes qué, Marisa? Pero a ver, yo creo que también es importante ubicar el contexto en el cual estamos tomando decisiones. Por ejemplo, a mí me parece muy, muy bueno esta analogía del ajedrez como una manera para tomar decisiones siempre y cuando tengamos el tiempo para hacerlo. Es decir, a veces hay decisiones que las tenemos que tomar ya. Ahorita, ahorita mismo que estabas tú diciendo, se me estaban aquí cuatrapeando las ideas y estoy tomando a lo mejor una mala decisión o una buena decisión. A mí me parece muy importante que ubiquemos el contexto. Sí, cuando tenemos el tiempo, como cuando estamos jugando ajedrez, para decidir a ver cómo, claro, hay métodos incluso, hay muchos métodos para tomar decisiones, revisar, pensar, evaluar, decía hace un rato Rosy, soy la persona indicada para llevarlo. Bueno, sí. Me parece que es importante que ubiquemos que si tengo tiempo, entonces voy a tomar ese número de pasos para poder llevar a cabo la decisión. Pero hay momentos en el que, como les ponía yo el ejemplo, el chico que está metido en el Gran Cañón y en ese momento no se puede poner a pensar, ¿será bueno, seré yo la persona indicada para cortarme el brazo? ¿No? Es una cuestión también de supervivencia. De supervivencia, era lo que te Sí, entonces en ese sentido, yo creo que me cuesta a mí mucho trabajo poder decir que hay recetas para poder decir cómo se toman las decisiones. Bravo. ¿Verdad? Es muy difícil, ¿sí? Bravo. Muy difícil, porque eso va a tener que ver con cómo eres tú, en qué contexto de vida has estado y qué capacidades has ido adquiriendo a lo largo de tu vida, tanto emocionales como cognitivas y como intelectuales. ¿Se pueden mejorar esas capacidades? Sí, claro que sí. No, indiscutiblemente. Sí, definitivamente. Hay una cosa muy importante, digamos, en esto, porque cuando yo te escucho, Alejandra, recuperas algo que para mí es central, la ética de la persona. Exacto. ¿Sí? Respetar a la persona en sus vivencias, en lo que él dice, en lo que él expresa. Y sobre todo, digamos, lo que podemos tener como un buen consejo. Creo que no descarto las técnicas, usen todas las que quieran. De todos modos hay imprevistos. De todos modos no van a saber qué es lo que la vida les depara. Y ahí hay que tomar decisiones, como lo veíamos anteriormente, con todo el ser, que lo que tú decías, Sergio, ¿no? Con todo tu ser, ¿sí? Y sobre todo, digamos, todo lo que se ha hablado aquí, ¿qué podemos decir como consejo, como ayuda? Porque indudablemente que estos programas tienen también esa intención, una intención de mejorar nuestra situación social, nuestra situación psíquica, nuestra situación moral, ¿sí? Y a mí me parece que por eso Diálogos en Confianza debe permanecer el resto. Ay, ¿sí? qué linda, muchas gracias. Pero ¿qué es lo que yo podría decirles personalmente, ¿no? ¿Sí? Siempre que te equivoques, sé creativo, inventa una nueva cosa, una nueva forma, haz una neocreación nuevamente. Así como te equivocaste, con los mismos elementos que te equivocaste, puedes volver a crear una nueva posibilidad para ti. Y claro, lo que más nos interesa, ¿sí? Aunque yo llevaba una controversia en cuanto que si el sujeto tiene la decisión de vida de deprimirse, de suicidarse,
de morirse en cualquier momento, también es una decisión valiosa. Porque si no, atropellamos a los sujetos haciendo una moral guadalupana, ridícula, que nos aprisiona más que liberar. Muy bien. Yo estoy también de acuerdo en que no hay recetas para la toma de decisiones y en particular el rescate del individuo para la toma de decisiones precisamente. Sin embargo, creo que hay algunos elementos que nos pueden ser un poco útiles. Por ejemplo, el tener toda la información, a eso me refería con ser consciente de lo que se pueda, el reconocer cuáles son las propias necesidades, qué es lo que yo estoy buscando como individuo en esa toma de decisiones, reconocer que somos seres humanos falibles y que algunas decisiones, que lo único la única certeza en el mundo es que no hay certezas y que pues, nos vamos a equivocar y que nos va a salir mal y que no se acaba ahí el mundo, que lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue. ¿Habrá momentos en donde tenga uno que reparar a lo mejor algún daño? Hay momentos en los que hay que regresarse como observar hacia sí mismo, reparar por supuesto, reparar, resarcir, todos esos aspectos, pero esos también son toma de decisiones y son parte del camino hacia adelante. A mí me gustaría puntualizar, retomar el tema de prepararnos y de informarnos. Hace unos momentos Carlos nos platicaba de los protocolos. Cuando tú tienes que operar en una emergencia, no tienes tiempo de aprender. Todos los protocolos los tuviste que aprender antes, tuviste que prepararte antes, ¿no? Entonces, y eso sí lo puede hacer el auditorio. Y por otro lado, el tema de los errores. Es que las matemáticas son exactas, y eso es me encanta de las matemáticas. Cuando tú tomas decisiones, lo único que hay es resultados. Si no están en tu expectativa, los consideras un error. No, el resultado es resultado. Si no es tu expectativa, aprende del resultado y modifica las elecciones, modifica las decisiones. Pero no te quedes con el error. El error conviértelo en aprendizaje, que finalmente a eso venimos, a crecer, a divertirnos, a pasarla bien. Hay que capitalizar ese error a favor tuyo. Y hay que además decir, me parece otra cosa que me parece también muy importante es que tenemos que también ubicar que estamos inmersas en una sociedad en donde el éxito está relacionado con no equivocarnos. Entonces, tampoco es muy sencillo decir no hagas caso de lo que la sociedad dice, sino que creo que también es un proceso, y creo que eso es de lo que no hemos hablado durante todo el programa, que la toma de decisiones es un proceso, ¿sí? No es un hecho solamente, sino es un proceso que implica un trabajo cotidiano de ir poco a poco tratando de hacer a un lado esas cosas que las demás personas me dicen, ese concepto de éxito comercial que nos han vendido, que tenemos que ser las personas perfectas sin ningún tipo de posibilidad de error. Entonces, yo creo que el que tratemos poco a poco, porque no es sencillo, de soltarnos, de quitarnos ese temor a equivocarnos, nos puede llevar a poder tomar decisiones lo más sanas posibles para cada una. Lo más claras, ¿verdad? Sí. Rosy. Sí, mira, la toma de decisión, como lo dicen todos los panelistas, es un acto razonado. Y como todo acto razonado, pues tiene sus etapas. Entre más conocimiento, más conciencia, puedes hacer mejores juicios y tomar esa decisión. Pero hay una recomendación que, aunque sea técnica, yo la daría. Todo lo que tú hagas en la vida, todo lo que tú haces está perfecto, porque nadie en tu lugar y en tus condiciones lo hubiera podido hacer mejor. Entonces, con eso te acabas de la culpa. Que no lo hice, que si hubiera... El debería y el hubiera. El debería, los introyectos del debo y el tengo. Sí. Con eso yo hago, y lo que hice, nadie en mi lugar lo hubiera podido hacer mejor. Y con eso me acabo la culpa, y con eso aprendo. También, ¿por qué no? Si en alguna ocasión yo llego, hipotéticamente, vería a mi esposo con otra, diría, bueno, por lo menos ya sé que me engaña. Hipotéticamente. ¿Sí? Hipotéticamente. Que quede hipotética. Que quede ahí. ¿Sí? Entonces, finalmente eso, Marisa. Hay una cosa que yo quisiera agregar en todo esto, ¿sí? Y que no nos olvidemos que las matemáticas las creó el sujeto. Entonces, primero, concibámonos a nosotros mismos
como sujetos creadores y transformadores de nuestras circunstancias. Y además cuando uno se acepta como alguien imperfecto, como alguien que está en la vida para aprender y te quieres y te amas de esa manera, yo creo que es importantísimo para fluir, para no presionarte tanto, para no querer ser tan perfectos y tan perfectibles, ¿no? Es Es que lo que parte nos de hace la vida. perfectos son esas imperfecciones. Exacto. Si no seríamos puras máscaras y puros robots, si no tuviéramos líneas de expresión, si no tuviéramos cicatrices, no seríamos perfectos. Lo que nos hace perfectos es esa imperfección. Y también creo que es importante confiar en nosotras, en nosotros, tratar de ser más bondadosas con nosotras mismas, con nosotros mismos, y tratar de confiar más en lo que vamos decidiendo, en lo que vamos pensando y sobre todo en lo que vamos sintiendo, dándole validez. Confianza también en esa intuición, en esa vocecita que todos tenemos dentro, que es nuestro Pepe Grillo, que de alguna manera es la que viene de nuestra experiencia y que es la que te va diciendo, por aquí, decide esto me late más. Eso cuando decimos me late, es porque viene de toda una serie de experiencias vividas, no es nada más salido del aire. Oscar, rapidísimo, algunas llamaditas. Pues agradecerle mucho a todo el público que ha participado y bueno, estos son dos ejemplos. Día Sandra nos dice, tuve que decidir entre irme a Chile con mi pareja y mi familia aquí en México. Decidí quedarme en México y renunciar al amor de mi vida porque implicaba dejarlo todo. Fue muy doloroso, pero no me imagino viviendo en Chile lejos de todo. Y Ros Al dice, cuando yo descubrí que mi marido tenía otra familia, decidí deprimirme, pero con mi esposo. No tuve el valor de superarlo o sacarlo de mi vida. Ahora sé que no tomé la mejor decisión porque lo nuestro no tuvo remedio. Aquí dos decisiones muy importantes donde una reconoce no tomé la mejor decisión y en la otra donde dijo yo no pude haber ido con el amor de mi vida, pero dejar todas. Ya voy a tomar otra decisión, que es la de despedirnos, porque si no, nos corren con la escoba. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Sigan en contacto a través de nuestras redes sociales. Búsqueme Marisa Escribano Oficial en Facebook, en Twitter, @Marisa Escribano. Estoy ahí para contestar todas sus dudas y sus preguntas a lo largo de la semana. Y nos estamos escuchando la próxima y viendo la próxima semana, el próximo miércoles. Gracias a todos ustedes y gracias por sus enormes testimonios. Muchas gracias, hasta la próxima.